Una partícula de 3,2 por 10 elevado a menos 27 kilogramos de masa y carga positiva, pero de valor desconocida, es acelerada por una diferencia de potencial de 10 elevado a 4 voltios. Seguidamente penetra en una región donde existe un campo magnético uniforme de 0,2 teslas perpendicular al movimiento de la partícula. Si la partícula describe una trayectoria circular de 10 centímetros de radio, calcula: apartado A. La carga de la partícula es lo que más valoración se le da en esta prueba de acceso, un punto. Segundo, el módulo de la velocidad, 0,4 puntos. Entiendo que el desarrollo de lo que es con la ecuación, con la deducción de la ecuación de la velocidad, la tienes que sacar del primer apartado, por tanto esto tiene una calificación numérica más baja. Y tercero, el módulo de la fuerza magnética que actúa sobre la partícula. A esto le dan una puntuación de 0,6 puntos. Pues nada, iniciemos el problema tomando los datos. Pausa. Bien, estos son los datos. Puedes esperar si quieres. La masa de la partícula nos dicen que es positiva. Es un dato importante. A la hora de hacer el esquema, a la hora de querer hacer el esquema y representarlo. Esta partícula es acelerada porque está inmersa en un campo eléctrico en el que hay una diferencia de potencial de 10 elevado a 4 voltios. Luego esa partícula penetra en un campo magnético de 0,2 teslas y en esa región del campo magnético describe una trayectoria circular de radio 0,1 metro. Entonces nos preguntan el valor de la carga, la velocidad que lleva la partícula en ese instante que entra en el campo magnético y la fuerza magnética a la que está sometida en ese campo magnético. Esto, la idea es la de un espectrómetro de masas. Entonces lo que podemos hacer es un breve esquema de lo que en qué consiste un espectrómetro de masas. Primero lo que tenemos es una cámara de ionización. ¿Vale? Es una cámara de ionización donde, digamos que las partículas quedan cargadas, en este caso, positivamente. Aquí tenemos una carga positiva que parte con una velocidad inicial, que es 0 metros por segundo. Claro, aquí hay un campo eléctrico. ¿Quién nos genera el campo eléctrico? Por ejemplo, esta diferencia de potencial que tenemos aquí. Al ser una carga positiva, irá hacia potenciales inferiores. Es un trabajo que realiza el campo eléctrico. Luego esta carga sigue una trayectoria rectilínea hasta que, digamos, entra en un campo magnético. Aquí podríamos tener una región en la que hay un campo magnético. Podemos considerar que ese campo magnético va dirigido hacia afuera, perpendicularmente a esta superficie, hacia afuera. Lo representaremos así. ¿Vale? Y cuando llega aquí la partícula positiva, tiene una velocidad, que es la que nos están preguntando en el problema. Al entrar dentro de este campo magnético, según la ley de Lorentz, estará sometido a una fuerza magnética. Y la fuerza magnética solo ejerce una acción sobre la partícula, y es cambiar la trayectoria que describe. No la acelera, sino lo único que hace es cambiar su trayectoria. Siendo un movimiento circular. En este caso, el movimiento circular sería en este sentido, según la ley de Lorentz. Es un producto vectorial y llegamos a esta conclusión. El radio de esta circunferencia, pues sería este, que es dato del problema. ¿Vale? Entonces, vamos a dividir el problema en dos etapas. Esta primera etapa, que es donde actúa el campo eléctrico. Y luego, de aquí, lo que deduciremos es la velocidad final. Aquí sacaremos la velocidad. Y luego estudiaremos esta segunda etapa, que es la que actúa el campo magnético. Aquí también sacaremos la velocidad. Una vez que tenemos la velocidad en ambos apartados, las igualaremos, plantearemos un sistema de ecuaciones y deduciremos la carga de esta partícula que sale de la cámara de ionización. Corta. Bien, pues entonces empecemos por la primera etapa. Esta zona de aquí es un circuito eléctrico en el que hay una diferencia de potencial y la partícula es acelerada desde una velocidad inicial desde 0 hasta una velocidad final. Para reducir la velocidad final tenemos que recurrir al principio de conservación de la energía mecánica, que nos dice que la variación de la energía mecánica
es igual a 0. Que esto desarrollado es decir que la energía mecánica en el instante inicial es igual a la energía mecánica en el instante final. El instante inicial y el final de la partícula. Si los desarrollo, la mecánica, todo el mundo sabe que es la cinética inicial más la potencial inicial es igual a la cinética final más la potencial final. Bien, una vez llegamos a este punto, lo que podemos observar es que la velocidad de la partícula en el instante inicial es 0, lo que implica que la energía cinética, que es la energía de todos los cuerpos que están sometidos a un movimiento, es 0. ¿Vale? ¿Cómo nos interesa la velocidad final? Lo que nos interesa deducir es la energía cinética final. Por tanto, la energía cinética será igual a la potencial inicial menos la potencial final. Sabemos que el campo eléctrico, la energía potencial es carga por potencial. Entonces esto lo podemos dejar como carga potencial inicial menos carga potencial final. Y sacando factor común es carga potencial final menos potencial final. Inicial menos final. Podemos poner que esto es carga por diferencia de potencial. Se podría decir que ahí falta un signo menos. Pero bueno, como nos interesan valores absolutos, lo podemos dejar así. ¿Vale? Carga por diferencia de potencial. Desarrollo la energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto es carga por diferencia de potencial. Fijaros que nos están pidiendo la carga en el apartado A. Yo tengo la diferencia de potencial como dato y la masa, pero no tengo ni la velocidad ni la carga. Entonces, para deducir otra expresión de la velocidad o de la carga mismo, voy a recurrir al campo magnético. De todas maneras, esta ecuación la voy a dejar en función de... voy a despejar la velocidad. ¿Vale? Entonces se nos queda que la velocidad al cuadrado es igual a carga por diferencia de potencial partido la masa y aquí el 2. Vale, pues ya hemos analizado la primera etapa y tenemos la velocidad final con la que llega la partícula a este punto, a esta región del espacio. Esto es un campo eléctrico uniforme, ¿vale? Entonces, en un campo eléctrico uniforme podemos decir que estos son superficies equipotenciales. Vamos a la segunda etapa, donde está definido el campo magnético. En esa segunda etapa, que tenemos un campo magnético, tenemos una partícula de masa m que llega con una velocidad y está inmersa en un campo magnético. Pues entonces esta partícula está sometida a una fuerza, que es conocida como ley de Lorentz. Esa fuerza se invierte en que la partícula haga un movimiento circular. Por tanto, la fuerza magnética es igual a la fuerza centrípeta o centrífuga. Igualando ambas fuerzas, la fuerza magnética es igual a la fuerza centrípeta en módulo, y desarrollándolas tenemos la siguiente expresión: carga, velocidad, campo, seno de 90, esto es 1, es igual a masa por aceleración normal, que no deja de ser la aceleración normal la velocidad al cuadrado partido por el radio, aceleración que tienen todos los cuerpos que están sometidos a un giro. Bueno, llegando a esta expresión, nos queda, fijaros que nos queda carga por velocidad por campo es igual a masa por velocidad al cuadrado partido radio. De aquí podemos simplificar las velocidades y me queda que la velocidad es igual a carga por campo, por intensidad del campo por el radio partido por la masa. Bien, de esta expresión es la misma velocidad que esa de ahí arriba. Lo que puedo hacer es elevar al cuadrado todo. Y ahora lo que hago es igualar esta con la del campo eléctrico. Bien, pues ya tenemos la ecuación de la velocidad para el campo eléctrico y la misma ecuación de la velocidad deducida de la intensidad del campo magnético. Lo único que tenemos que hacer ahora es igualarlas. Si las igualamos, tenemos que una velocidad al cuadrado es igual a la otra. Y lo que podemos ahora es buscar en qué podemos simplificar las masas con este cuadrado, la carga con este cuadrado y, por tanto, si yo despejo el valor de la carga es igual a 2 veces la diferencia de potencial por la masa
partido la intensidad del campo magnético al cuadrado por el radio al cuadrado. Datos, o sea, ecuación ya concluyente, porque todos los parámetros de esta ecuación son datos del problema. Si sustituimos, aquí obtenemos que el valor de la carga es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombs. Una carga que es bastante conocida por todos. Carga positiva, pues esto podría ser perfectamente un protón. Bien, la segunda parte de este problema, una vez hemos deducido el valor de la carga, nos piden cuál es la velocidad con la que llega a este punto. Para determinar la velocidad podemos emplear cualquiera de las dos ecuaciones que hemos deducido anteriormente. Nosotros empleemos la del campo eléctrico. Como está al cuadrado, haremos la raíz. La velocidad será 2 veces la carga por diferencial potencial partido la masa. Aquí sustituimos los valores que hemos deducido en el apartado anterior y son datos del problema y obtenemos que la velocidad con la que llega la partícula al campo magnético es de 10 elevado a 6 metros partido por segundo. Vale, pues el último apartado del problema es determinar la fuerza magnética. Podemos hacer por la misma expresión de la ley de Lorentz o por la expresión de la fuerza centrífuga o centrípeta. Da lo mismo, es decir, yo podría emplear esta ecuación, la fuerza magnética es carga por el producto vectorial de la velocidad por la intensidad del campo, que en módulo sería esta expresión, y todos son datos. Repito, tenemos la carga, tenemos la velocidad y tenemos el campo. Si sustituimos, aquí obtenemos un valor de 3,2 por 10 elevado a menos 14 newton. O, aquí ya terminaríamos el problema, o podemos recurrir a la expresión de la fuerza centrípeta, que es masa por aceleración normal, que es igual a velocidad al cuadrado, masa por velocidad al cuadrado partido por radio. La masa la conocemos, el radio lo conocemos y la velocidad la hemos determinado en el apartado anterior. Cualquiera de las dos expresiones tenemos que obtener el mismo resultado. Y con esto terminamos este problema.